Durante siglos, la conciencia ha sido considerada un enigma filosófico difícil de abordar desde el enfoque científico. Aunque toda teoría científica depende de la conciencia para ser aplicada, no fue sino hasta hace poco que se encontraron medios adecuados para investigarla de forma experimental. Su carácter único radica en que surge de la actividad individual de cada cerebro, lo que impide su observación directa como ocurre con otros fenómenos físicos. La introspección no basta por sí sola para comprenderla, y los estudios del cerebro, aunque útiles, no revelan la experiencia consciente tal como se vive desde dentro. Para superar estas limitaciones, se propone un enfoque que conecte la actividad cerebral con la experiencia subjetiva. Se plantean preguntas fundamentales como el modo en que la conciencia emerge de las interacciones entre cerebro, cuerpo y entorno, cómo explicar las propiedades de la experiencia consciente desde procesos neuronales, cómo entender los qualia o estados subjetivos, y cómo integrar este conocimiento con otras formas de saber humano. Se parte de la idea de que la conciencia nace dentro del mundo material, pero también requiere la interacción con el entorno y otras personas, alejándose de una visión reduccionista centrada solo en el cerebro. El objetivo es desentrañar los mecanismos cerebrales que originan la conciencia y mostrar cómo sus propiedades generales surgen del cerebro como sistema complejo. Esto incluye redefinir al observador científico y replantear algunas nociones filosóficas tradicionales. Para lograrlo, será necesario explorar la organización estructural y funcional del cerebro y revisar conceptos clave antes de centrarse en el núcleo del problema. La estructura del libro ha sido diseñada para facilitar la comprensión gradual del fenómeno, permitiendo al lector adquirir una perspectiva más clara sobre cómo la materia puede transformarse en imaginación. El nudo del mundo. La percepción del mundo comienza con procesos físicos, como la luz que entra al ojo y desencadena reacciones eléctricas en la retina y en el cerebro, pero de manera repentina y sin una explicación clara surge una experiencia consciente, una imagen mental del entorno. Esta transformación del proceso físico en vivencia subjetiva ha sido considerada durante mucho tiempo un misterio por científicos y filósofos. Aunque hoy se sabe que la conciencia depende del funcionamiento del cerebro y puede desaparecer con una simple lesión o alteración, sigue siendo desconcertante cómo se relacionan los eventos materiales con experiencias internas como ver un color o sentir una emoción. Todo lo que se experimenta, incluso el propio cuerpo, está contenido en la conciencia, y cuando ésta cesa, el mundo también se desvanece desde la perspectiva del individuo. Esta paradoja, que ha sido llamada el nudo del mundo, plantea una de las cuestiones más profundas de la ciencia y la filosofía, y se busca entenderla mediante una combinación de teoría y experimentación rigurosa. La conciencia, ¿paradoja filosófica u objeto científico? Durante siglos, la conciencia fue un tema exclusivo de la filosofía, aunque en tiempos recientes ha captado el interés de psicólogos y neurocientíficos. A pesar de su aparente simplicidad, sigue siendo un enigma sin una explicación satisfactoria. Desde Descartes hasta la actualidad, las teorías han intentado explicar la relación entre cuerpo y mente. Algunas, como el dualismo, postulan una separación entre mente y materia, mientras que otras, como el epifenomenalismo o el materialismo, consideran que la conciencia es producto de procesos físicos. Estas posiciones varían desde la idea de que la conciencia es solo una consecuencia secundaria sin capacidad causal, hasta teorías emergentistas que la consideran una propiedad compleja derivada del cerebro, pero sin sustancia propia. A lo largo del tiempo, se han propuesto múltiples posturas filosóficas, desde el paralelismo y el conductismo lógico, hasta el funcionalismo y el materialismo emergente. Sin embargo, ninguna ha logrado resolver de manera clara cómo surgen los estados subjetivos a partir de procesos neuronales. El debate actual mantiene una profunda división entre las perspectivas subjetivas y objetivas, dificultando la reconciliación entre lo que se experimenta y lo que puede medirse.
Muchos filósofos concluyen que este problema podría estar más allá de nuestras capacidades intelectuales actuales, comparándolo con antiguos intentos fallidos de entender el origen de la vida sin herramientas científicas adecuadas. En el campo de la psicología, la conciencia ha sido tratada de formas muy diversas. Desde el introspeccionismo, que trataba de describirla desde la experiencia interna, hasta el conductismo, que intentó excluirla por completo del estudio científico. Hoy, los psicólogos cognitivos vuelven a incluirla, usando modelos que la sitúan como un componente más del procesamiento mental. Estas interpretaciones la presentan como un sistema de control limitado o un escenario unificado donde se integra la información. Sin embargo, estos modelos no logran explicar la experiencia consciente en sí misma, ni porque ciertas acciones se sienten de forma consciente y otras no, lo que evidencia que las metáforas informáticas no bastan para comprender la naturaleza real de la conciencia. El problema especial de la conciencia. La ciencia ha tratado siempre de excluir lo subjetivo de sus descripciones del mundo, pero esto se vuelve imposible cuando se estudia la conciencia, ya que involucra la experiencia personal del propio sujeto. Se plantea una paradoja: una máquina puede distinguir entre luz y oscuridad, pero esa distinción no va acompañada de experiencia consciente, como si ocurre en los humanos. Esto sugiere que no basta con analizar neuronas o regiones cerebrales para comprender la conciencia. Se requieren nuevos enfoques que expliquen no solo estructuras físicas, sino también los procesos capaces de generar experiencia. Mientras que otras ciencias pueden describir fenómenos externos mediante leyes, aquí se busca vincular lo exterior, el cerebro, con lo interior, la vivencia subjetiva. La dificultad está en explicar cómo surge el sentir desde lo físico. Se han propuesto ejemplos como el de Mary, una científica que sabe todo sobre la visión del color, pero al experimentar el color por primera vez, descubre una dimensión que el conocimiento no podía prever. También se recuerda el caso de un ciego que imaginaba el color escarlata como el sonido de una trompeta. Estos casos muestran que ninguna teoría puede reemplazar la experiencia directa. Otros dilemas filosóficos, como el espectro invertido o los zombies sin conciencia, refuerzan la idea de que la experiencia interna es única y no puede ser explicada solo por descripciones externas. El observador consciente y algunas presunciones metodológicas. El fenómeno de la conciencia no queda fuera del alcance científico si se reconoce que una explicación nunca reemplaza a la experiencia real. Así como una descripción no genera un huracán, una teoría tampoco produce conciencia. Lo particular en este caso es que el objeto de estudio es también el propio investigador. No se trata de observar algo externo, sino de entender un proceso que ocurre en quien lo estudia. Por eso, para avanzar, es necesario admitir esta condición única y concebir métodos nuevos que respeten esa dualidad. Se deben identificar las propiedades físicas del proceso consciente, comprender por qué ocurren en ciertas condiciones y aceptar que describir no equivale a experimentar. 3 supuestos fundamentales guían esta propuesta. El primero es que la conciencia es un proceso físico sin intervención de elementos no materiales. El segundo sostiene que surgió por evolución y no está presente en todas las especies. Y el tercero afirma que los qualia, o experiencias subjetivas, no pueden ser transmitidos ni reemplazados por una teoría. Estos supuestos obligan a poner el ser antes que la descripción, el hacer antes que el comprender y la selección antes que la lógica. El cerebro no funciona como una máquina programada, sino como resultado de procesos evolutivos. Entender esto es clave para no caer en errores al estudiar la conciencia desde una perspectiva exclusivamente computacional. La conciencia plantea un enigma esencial: aunque un estímulo externo como la luz activa una cadena de reacciones físicas y químicas en el cerebro, la experiencia subjetiva de ver esa luz no se explica por esos procesos. Este salto, que va de lo físico a lo consciente, es lo que resulta incomprensible.
Se plantea una comparación con dispositivos como fotodiodos o sensores de temperatura, que pueden detectar estímulos sin generar ninguna vivencia interna. La diferencia entre un aparato físico y un ser humano realizando la misma tarea pone en evidencia la peculiaridad de la experiencia consciente. La cuestión no está en que el cuerpo responda a estímulos, sino en que los sienta. Incluso dentro del cerebro, algunas neuronas participan en experiencias conscientes y otras no, aunque todas estén implicadas en funciones corporales igualmente complejas. El enfoque para entender este fenómeno no busca abarcar toda la variedad de estados mentales, sino centrarse en propiedades fundamentales comunes a todos ellos, como la unidad y la capacidad de transmitir información. En vez de buscar explicaciones en áreas específicas del cerebro, se propone atender a los procesos que sostienen la conciencia. Identificar correlaciones entre zonas neuronales y experiencias no basta si no se entiende por qué esas zonas generan conciencia. La clave está en estudiar los procesos dinámicos que permiten que ciertas neuronas, bajo determinadas condiciones, produzcan experiencias internas. Solo así puede empezarse a explicar cómo surge lo subjetivo a partir de lo físico. El teatro privado de cada uno, unidad continua, variedad infinita. La experiencia consciente se caracteriza por propiedades fundamentales que comparten todos sus estados, como la unidad y la informatividad. La unidad impide dividir un estado consciente en elementos separados, lo que explica por qué no podemos realizar dos tareas complejas a la vez. Por otro lado, la informatividad permite que, en apenas un instante, se seleccione un estado único entre una infinidad de posibilidades. Esta combinación de integración y diversidad plantea el reto de cómo el cerebro mantiene la coherencia sin perder detalle. La conciencia se manifiesta en percepciones sensoriales, pensamientos, emociones y sensaciones internas, que pueden surgir en cualquier combinación. Incluso en ausencia de estímulos externos, como en los sueños, se construyen escenas complejas y coherentes, recordándonos que el cerebro puede generar experiencias conscientes desde su propia actividad. La conciencia también puede ser receptiva o activa. En estados pasivos, como al pasear sin un objetivo, simplemente se recibe información. En cambio, cuando se enfoca la atención o se realiza un esfuerzo mental, se activa de forma deliberada. Existen grados de conciencia que varían en intensidad y claridad, y aspectos como la atención o la memoria de trabajo permiten seleccionar y sostener contenidos mentales. La localización en el tiempo y el espacio, así como la conciencia del cuerpo y de estados emocionales, son elementos constantes. Aunque se pueden analizar infinitamente sus matices, se prioriza comprender los principios esenciales que organizan esta vasta diversidad: la privacidad, la unidad de la experiencia y su capacidad de transmitir información significativa. La conciencia se manifiesta como una experiencia personal, indivisible y con límites definidos. Cada ser humano adulto vive su conciencia desde un punto de vista único, con recuerdos, planes y la certeza de que toma decisiones. Esta experiencia no puede dividirse en partes independientes, ya que toda percepción, incluso la más simple, como ver dos números juntos, se presenta como una unidad coherente. El cerebro, al integrar la información de ambos hemisferios, convierte datos separados en una percepción unificada. Las figuras ambiguas o las palabras con doble sentido muestran cómo la conciencia elige entre opciones para mantener la coherencia. Este mismo principio se aplica a la visión. Cuando los ojos reciben imágenes diferentes, la conciencia selecciona una de ellas para conservar la estabilidad perceptual. La capacidad de la conciencia está limitada, ya que no es posible mantener simultáneamente muchos elementos en mente. Aunque parezca que se perciben todos los detalles de una escena compleja, en realidad solo se procesan pocos fragmentos a la vez. La conducta también está restringida por esta integración. Resulta muy difícil realizar dos tareas conscientes al mismo tiempo, a menos que una esté automatizada. Las decisiones se suceden con breves intervalos,
ya que no es posible hacer dos elecciones a la vez. Esta limitación no es un defecto, sino el precio por tener una conciencia que mantiene la coherencia, permite reconocer el mundo y actuar de manera organizada y significativa. Algunas alteraciones neurológicas permiten entender cómo la conciencia humana mantiene su unidad a pesar de daños cerebrales graves. En casos como la anosognosia o el síndrome de Anton, las personas niegan sus propias limitaciones físicas o sensoriales. Aun cuando la mitad del cuerpo está paralizada o existe una ceguera total, el individuo puede seguir actuando como si nada hubiese cambiado. Lo mismo ocurre con quienes han sufrido una separación quirúrgica de los hemisferios cerebrales, ya que, aunque su percepción visual esté dividida, siguen sintiendo que ven un todo unificado. La conciencia parece rechazar cualquier ruptura en su estructura, y en su lugar reorganiza, ignora o niega lo que no puede integrar. Un ejemplo impactante es el de personas con inatención, quienes dejan de percibir el lado izquierdo del mundo y no son conscientes de ello. Incluso su memoria y su imaginación pueden sufrir esta omisión, sin que detecten laguna alguna. Esto demuestra que la conciencia se resiste a fragmentarse, adaptándose para proteger su continuidad. Aunque los mecanismos neuronales responsables aún no se entienden completamente, existe un impulso natural hacia la integración, donde se rellena lo que falta, ya sea mediante distorsiones, confabulaciones o interpolaciones. Lo mismo ocurre con el punto ciego en la visión. A pesar de no captar información en esa zona, el cerebro completa la imagen. Estos casos extremos reflejan un principio profundo de la mente: es más tolerable no sentir algo que sentir su ausencia, y por eso, frente a cualquier vacío, la conciencia prefiere reconstruir antes que aceptar una ruptura. La experiencia consciente se caracteriza por su capacidad para discriminar entre un vasto número de estados posibles, cada uno con consecuencias distintas para el pensamiento y la acción. No se trata de la cantidad de información contenida en un estado consciente, sino de la posibilidad de diferenciar entre billones de experiencias. Esto permite una enorme diversidad de vivencias, como la capacidad de distinguir entre miles de palabras, escenas o números, aunque no siempre se pueda verbalizar esta diferencia. Esta capacidad de discriminación está vinculada a la reducción de la incertidumbre y permite tomar decisiones diferentes según el contexto del estado consciente. El contenido de información de un estado consciente no depende solo de estímulos externos, sino también de su propio contexto interno. Las experiencias conscientes, como las ensoñaciones, pueden tener el mismo nivel de informatividad que las situaciones de vigilia y llevar a una acción inmediata, como en el caso de ciertos trastornos de conducta. Aunque existen límites para lo que podemos ser conscientes, debido a la biología de nuestro cerebro, cada estado consciente implica una compleja y única combinación de experiencias que podrían haber tenido consecuencias distintas, descartando millones de otras posibilidades. La conciencia y el cerebro. La experiencia consciente, según algunos filósofos, ha sido la base de muchos sistemas filosóficos. Sin embargo, esta experiencia depende de un órgano muy específico, el cerebro, una pequeña estructura en comparación con la vastedad de la conciencia que crea. El cerebro, al ser vulnerable, puede modificarse por alteraciones químicas, afectando nuestra percepción del mundo. Para entender cómo funciona la conciencia, primero es necesario conocer la estructura y dinámica del cerebro y sus neuronas. Los procesos neuronales que subyacen a la conciencia tienen ciertas características comunes. La actividad neuronal que soporta la experiencia consciente se distribuye entre varias regiones del cerebro, lo que significa que la conciencia no depende de un área en particular, sino de la interacción de diferentes grupos de neuronas. Esta actividad se mantiene mediante un proceso llamado reentrada, que permite que las neuronas interactúen rápidamente entre sí. Si este proceso se bloquea, sectores de la conciencia desaparecen o se fragmentan.
La conciencia también se mantiene mediante una actividad neuronal constantemente cambiando, ya que si las neuronas disparan de forma similar, como en el sueño profundo o en un ataque epiléptico, la conciencia desaparece. Para entender cómo surge la conciencia, es necesario comprender primero el funcionamiento del cerebro, su organización y dinámica. El cerebro es uno de los objetos más complejos del universo y una de las estructuras más notables que ha producido la evolución. Desde antes de la neurociencia moderna, se sabía que el cerebro es esencial para la percepción, los sentimientos y los pensamientos. Lo que no era tan obvio es que la conciencia está asociada a ciertos procesos cerebrales y no a otros. La conectividad, dinámica y forma de funcionamiento del cerebro humano lo hacen único, lo que presenta un desafío para ofrecer una imagen completa de él. Aunque aún no se tiene una imagen exhaustiva, tener una visión parcial puede ser suficiente para generar una teoría adecuada sobre la conciencia. El cerebro humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, con una estructura compleja y densa. La corteza cerebral, la parte más reciente en su evolución, alberga unos 30.000 millones de neuronas y 1 billón de sinapsis. Estas neuronas, de diversos tipos, se conectan entre sí a través de estructuras llamadas dendritas y axones, creando circuitos neuronales extraordinariamente numerosos. La densidad y extensión de estos circuitos son impresionantes, con axones que pueden ocupar grandes volúmenes del cerebro y ramificarse de forma que sus conexiones se superponen hasta un 70% del espacio tridimensional. Las neuronas se dividen en excitadoras e inhibidoras, y su comunicación a través de sinapsis se realiza mayormente de manera química. Los neurotransmisores liberados en la sinapsis tienen un papel crucial en el proceso, alterando la carga de las neuronas y permitiendo que se transmitan señales de manera eléctrica y química. La complejidad de esta interacción es aún mayor por la influencia de neurotransmisores y neuromoduladores, que afectan las respuestas neuronales y pueden incluso modificar la expresión génica de las células. Todo este entramado molecular y de conexiones hace que cada cerebro sea único, como si albergara una jungla intrincada y dinámica. El cerebro tiene una organización compleja, pero en sus niveles más altos es posible identificar patrones importantes. La neuroanatomía es crucial para entender cómo funciona el cerebro, ya que la morfología suele reflejar la función. Existen 3 principales ordenaciones topológicas del cerebro. La primera es el sistema talamocortical, formado por el tálamo y la corteza cerebral. Este sistema está especializado en diferentes tipos de estímulos, como los visuales, acústicos y táctiles, y sus neuronas están conectadas de manera recíproca. Estas conexiones permiten la integración de funciones cerebrales a pesar de la segregación anatómica de las áreas cerebrales. La segunda ordenación se presenta como cadenas paralelas que conectan la corteza con apéndices corticales como el cerebelo, los ganglios basales y el hipocampo. Estos apéndices participan en la coordinación motora y cognitiva, y se comunican con la corteza a través de largas vías de conexión. Finalmente, la tercera ordenación está formada por una red difusa de conexiones que se originan en núcleos específicos del tronco cerebral y del hipotálamo. Estos núcleos liberan neuromoduladores que afectan a todo el cerebro y están relacionados con la respuesta a eventos destacados. Estos sistemas son clave en la regulación de la función cerebral y en el tratamiento de enfermedades mentales. El cerebro se organiza y funciona de manera única, lo que desafía la idea de que siga instrucciones precisas o realice cálculos como una computadora. Cada cerebro tiene conexiones neuronales diferentes, incluso en gemelos idénticos, lo que hace que cada uno sea singular. Esta variabilidad no es un error, sino una característica que influye en la memoria, el aprendizaje y la respuesta a estímulos. Además, el cerebro categoriza señales del entorno sin un código preprogramado, algo que las computadoras aún no pueden lograr. También posee sistemas de valores que modulan el aprendizaje y el comportamiento adaptativo,
elementos clave que no se encuentran en máquinas creadas por el ser humano. Otra característica crucial del cerebro es la dinámica neuronal, especialmente la reentrada, que implica el intercambio continuo de señales entre diferentes áreas del cerebro. Este proceso permite la sincronización y coordinación de funciones cerebrales, lo que es esencial para la integración de percepciones y movimientos. A través de la reentrada, el cerebro logra una unidad de percepción y comportamiento sin necesidad de un procesador central o instrucciones detalladas. Este proceso no tiene comparación con sistemas humanos de comunicación ni con los ecosistemas, y es único en los cerebros superiores, como el humano. La conciencia y la actividad neuronal distribuida. La conciencia no depende de una única área del cerebro, sino de grandes poblaciones neuronales distribuidas, especialmente dentro del sistema talamocortical. A medida que una tarea se vuelve más automática, las regiones cerebrales involucradas en su realización disminuyen. Para comprender la relación entre la actividad neuronal y los estados conscientes, se utilizan diversas técnicas, como la electroencefalografía y la resonancia magnética funcional, que permiten observar la actividad cerebral en tiempo real. Aunque los neurocientíficos debaten sobre qué regiones específicas del cerebro contribuyen a la conciencia, se sabe que los procesos neuronales involucrados requieren interacciones rápidas y fuertes entre grupos neuronales distribuidos. Además, estos grupos deben ser capaces de seleccionar entre patrones diferenciados de actividad para que surja la conciencia. La conciencia está vinculada a la activación de grandes áreas cerebrales. Aunque algunas personas pueden vivir con la extirpación de casi la mitad de su cerebro, la mayoría de las tareas conscientes requieren la activación de diversas regiones cerebrales, incluyendo las corticales. Lesiones en áreas específicas pueden eliminar la percepción consciente de ciertos estímulos, como el color, pero no la conciencia en general. El sistema reticular de activación, ubicado en el tronco cerebral, juega un papel crucial en mantener la conciencia, ya que facilita las interacciones entre regiones corticales a través del sistema talamocortical. Este sistema es esencial para el estado de vigilia y se asocia con la regulación de la conciencia. Sin embargo, no se ha demostrado que una única región cerebral sea responsable de la conciencia, más bien, es un proceso distribuido en el cerebro. Los estudios de imágenes cerebrales muestran que las tareas conscientes implican patrones de actividad distribuidos en el cerebro. Estos estudios también indican que la activación o desactivación de ciertas áreas está relacionada con diferentes tareas cognitivas. Por ejemplo, la atención visual selectiva puede activar áreas específicas, mientras que otras se desactivan. La conciencia parece estar asociada con la activación de un sistema neuronal amplio, aunque las diferencias en la actividad cerebral durante la vigilia, el sueño profundo o el coma también reflejan la presencia o ausencia de conciencia. Estos hallazgos sugieren que la conciencia no es producto de una sola área del cerebro, sino de interacciones complejas entre diversas regiones. Cuando se aprende una nueva habilidad, al principio se requiere un control consciente de cada acción, lo que hace que la ejecución sea lenta y propensa a errores. Con la práctica, esta ejecución se vuelve más automática, rápida y precisa, reduciendo la necesidad de control consciente. Este proceso se observa en actividades cotidianas como aprender a tocar un instrumento, montar en bicicleta o incluso leer, donde al principio se requiere atención constante, pero con el tiempo las acciones se automatizan. La distinción entre control consciente y ejecución automática es clave en la psicología cognitiva, ya que la automatización permite realizar tareas de manera eficiente y sin esfuerzo consciente, permitiendo que la mente se enfoque en tareas más complejas. El cerebro, en su funcionamiento, pasa de una ejecución consciente a una automática a medida que se repiten las tareas, y con esto, se optimiza el uso de recursos cerebrales. En las primeras etapas, todo el cuerpo está involucrado en la acción, pero con la práctica, las respuestas se restringen a los músculos necesarios.
Este cambio también está relacionado con una menor actividad cerebral en áreas no relevantes, lo que permite que la actividad neuronal se enfoque en lo que es esencial para la tarea. La automatización no solo mejora la rapidez de la ejecución, sino que también permite realizar múltiples tareas simultáneamente sin la intervención del control consciente. Este proceso de automatización tiene implicaciones profundas para el cerebro, ya que permite realizar acciones sin ser consciente de ellas, lo que libera la mente para procesar información más relevante. Sin embargo, el control consciente sigue siendo necesario cuando se enfrentan a situaciones nuevas o complejas, ya que la automatización es rígida y no se adapta bien a cambios inesperados. La capacidad del cerebro para adaptarse y aprender nuevas habilidades depende de la interacción entre el control consciente y la automatización. La actividad neuronal integrada y diferenciada. La conciencia no se asocia a una sola área del cerebro, sino a la actividad distribuida en múltiples regiones. Sin embargo, la simple activación de muchas neuronas no es suficiente para generar conciencia. Para que ocurra una experiencia consciente, es necesario que grupos de neuronas interactúen de manera rápida y coordinada, cambiando constantemente y manteniendo diferencias claras entre ellos. Esta conclusión se respalda con estudios sobre trastornos neurológicos y psiquiátricos, así como observaciones en cerebros normales. Los síndromes neurológicos de desconexión, como el cerebro dividido, ofrecen pistas sobre la importancia de las interacciones neuronales rápidas para generar una experiencia consciente unificada. En el síndrome del cerebro dividido, los pacientes tienen los hemisferios cerebrales separados por una intervención quirúrgica, pero siguen funcionando relativamente normales, ya que el hemisferio dominante es suficiente para percibir y controlar la conducta. Sin embargo, la desconexión afecta la integración de la información sensorial y motora entre los hemisferios, lo que implica que las interacciones de reentrada son esenciales para la conciencia. La desconexión entre los hemisferios cerebrales afecta las interacciones neuronales rápidas necesarias para la coherencia de las actividades cerebrales, como se observa en experimentos con animales. Estas interacciones permiten que las actividades neuronales de ambos hemisferios se correlacionen temporalmente, y la pérdida de estas interacciones puede explicar la falta de integración consciente en pacientes con cerebro dividido. En algunos casos, la disociación neuronal también puede observarse en trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, que comparten algunos aspectos con los síndromes de desconexión. Además, los trastornos disociativos, como la amnesia disociativa o el desorden de personalidad múltiple, muestran cómo las funciones usualmente integradas de la conciencia, la memoria, la identidad o la percepción del entorno pueden fragmentarse debido a la desconexión neuronal. Estos fenómenos revelan cómo la integración consciente se ve afectada por la interrupción de las interacciones de reentrada, lo que afecta la percepción y el comportamiento consciente de una persona. Los estímulos débiles o de corta duración, que no llegan a percibirse conscientemente, pueden generar una respuesta conductual. La percepción subliminal, o percepción inconsciente, se demuestra mediante experimentos en los que los estímulos no son lo suficientemente fuertes o largos para ser percibidos conscientemente, pero afectan la ejecución de tareas, como la toma de decisiones. A pesar de no ser percibidos, estos estímulos pueden activar áreas neuronales lo suficiente como para influir en las respuestas de los sujetos. Sin embargo, para que una experiencia se vuelva consciente, se necesita una activación neuronal que persista más tiempo, lo cual explica por qué algunos estímulos, aunque detectados inconscientemente, no generan una experiencia consciente. Investigaciones recientes han mostrado que la duración del estímulo influye en la conciencia sensorial. Por ejemplo, impulsos débiles aplicados a la piel pueden generar una sensación consciente si la estimulación se mantiene durante un tiempo suficiente. Si la estimulación es muy breve, la detección ocurre de forma inconsciente, pero con mayor duración, la experiencia se vuelve consciente.
Este proceso está relacionado con la reentrada neuronal, donde múltiples áreas del cerebro deben interactuar para que un estímulo se perciba conscientemente. Los estudios sobre la memoria de trabajo y la discriminación de estímulos también sugieren que la conciencia requiere interacciones neuronales sostenidas, facilitando la integración de información en diversas áreas cerebrales para tomar decisiones. Las investigaciones sobre la sincronización de la actividad cerebral en respuesta a estímulos visuales o táctiles muestran que solo cuando estas interacciones neuronales se mantienen durante el tiempo necesario se puede generar una experiencia consciente. La coherencia en las respuestas neuronales entre diferentes áreas del cerebro es mayor cuando el sujeto es consciente del estímulo, lo que evidencia la importancia de la integración neuronal para la percepción consciente. Para que se produzca una experiencia consciente, es necesario que se generen interacciones duraderas entre grupos de neuronas, aunque estas por sí solas no son suficientes. La epilepsia y el sueño profundo muestran que la sincronicidad de la actividad neuronal, aunque efectiva, no produce conciencia. Durante un ataque epiléptico, las neuronas se descargan de manera casi simultánea, lo que provoca la pérdida de conciencia, a pesar de que el cerebro no está inactivo. Similarmente, en el sueño de onda lenta, aunque la tasa de disparo neuronal no disminuye, los patrones de disparo son mucho más simples y repetitivos, lo que reduce o elimina la conciencia. La conciencia parece requerir que la actividad neuronal sea diversa y cambiante, lo que implica una mayor diferenciación en los patrones de actividad. Mientras que en el sueño profundo o la epilepsia la actividad neuronal se vuelve homogénea, en la vigilia los patrones de disparo son mucho más complejos y variados. Para que se mantenga la conciencia, es necesario que haya una continua variabilidad y diferenciación en los estados cerebrales. Este principio también se observa en experimentos como la estimulación de Ganzfeld, donde la falta de variabilidad en los estímulos visuales provoca que la percepción consciente desaparezca rápidamente. Así, para que exista conciencia, es crucial que haya un proceso neuronal distribuido e integrado que cambie constantemente. Los patrones de actividad neuronal deben ser lo suficientemente diferenciados para que se mantenga la experiencia consciente, lo que sugiere que la conciencia se basa en interacciones neuronales complejas y dinámicas. Este hallazgo abre la puerta a nuevas teorías que buscan explicar cómo la actividad cerebral puede dar lugar a la conciencia, un fenómeno que involucra tanto la integración como la diferenciación de los procesos neuronales. Los mecanismos de la conciencia, la perspectiva darwinista. Charles Darwin, con su teoría de la selección natural, sentó las bases de la biología moderna, buscando entender cómo surgieron las funciones del cerebro durante la evolución. A pesar de los avances en la teoría evolutiva, aún persiste el desafío de comprender los procesos mentales. La neurociencia tiene ahora el desafío de completar el programa de Darwin. En este contexto, se explica cómo los principios darwinistas aplicados a la función cerebral permiten comprender procesos clave como la percepción, la memoria y la asignación de valor, esenciales para la conciencia. La conciencia primaria se considera como la capacidad de construir una escena mental integrada en el presente, sin necesidad de lenguaje ni identidad definida. Esta escena depende de la interacción entre los estímulos sensoriales presentes y los recuerdos pasados. El principal mecanismo neuronal que permite construir esta escena son las interacciones de reentrada entre grupos de neuronas en el sistema talamocortical. Seleccionismo. La teoría de la selección natural de Darwin establece que la variabilidad en las poblaciones permite la competencia y la reproducción diferencial de los individuos más aptos. Este concepto se aplica al cerebro humano a través de la teoría de la selección de grupos neuronales, que explica cómo el cerebro desarrolla y selecciona circuitos neuronales a lo largo del desarrollo y la experiencia. A través de principios como la selección en el desarrollo, la selección en la experiencia y las señales de reentrada entre grupos neuronales, se pueden comprender las interacciones neuronales que contribuyen a la conciencia.
A pesar de las objeciones de Wallace, quien cuestionaba cómo la selección natural podía haber explicado las diferencias cerebrales, la acumulación de evidencia respalda las conclusiones de Darwin, demostrando que el cerebro y la mente humanas son el resultado de un proceso evolutivo. La variabilidad del cerebro humano, tanto en su estructura como en su función, refuerza esta perspectiva, desafiando la idea de que el cerebro funciona de manera fija y determinista como una computadora. El cerebro es notable por su variabilidad e individualidad a todos los niveles, lo que plantea un reto para las teorías que buscan explicar su funcionamiento. Esta variabilidad es esencial para la diferenciación y diversidad de los estados conscientes. Para abordar este reto, se puede aplicar la perspectiva poblacional de Darwin, que sugiere que la variación entre los individuos permite la selección natural, la cual también puede influir en los procesos de selección somática en los sistemas celulares, como en el caso del sistema inmunitario. Este proceso de selección somática explica cómo los anticuerpos se generan a partir de variaciones genéticas para defender el organismo de agentes extraños. La teoría de la selección de grupos neuronales, que se basa en principios darwinianos, propone que tanto la selección natural como la somática influyen en el cerebro, desde su desarrollo hasta su funcionamiento. Durante el desarrollo embrionario, la selección somática contribuye a la creación de circuitos neuronales al reforzar o debilitar conexiones según la actividad eléctrica de las neuronas. A lo largo de la vida, las experiencias conductuales modifican aún más estos circuitos, generando variabilidad y adaptaciones en el cerebro. Los principios fundamentales de esta teoría son la selección en el desarrollo, la selección en la experiencia y la reentrada. La reentrada permite la coordinación de eventos selectivos entre diferentes áreas del cerebro, integrando los diversos estados neuronales. A través de este proceso, el cerebro puede generar respuestas coherentes y manejar la complejidad de los estímulos sensoriales y motores. La reentrada es crucial para la integración neuronal, diferenciándose de la realimentación por su flexibilidad y capacidad para ajustar las conexiones neuronales de forma dinámica. La degeneración es una propiedad presente en sistemas seleccionales, como el cerebro y el sistema inmunitario, que permite que diversas vías estructurales logren un resultado similar. En la mecánica cuántica, esto se observa en las soluciones de la ecuación de Schrödinger y en el código genético, donde diversas secuencias de ADN pueden producir la misma proteína. Esta capacidad de generar resultados equivalentes a través de distintos mecanismos es crucial para el funcionamiento adecuado de sistemas biológicos complejos. En el sistema nervioso, por ejemplo, una gran variedad de circuitos neuronales puede generar una acción o respuesta similar, lo que permite que lesiones neuronales localizadas tengan poco impacto en la función general. Además, la degeneración es una consecuencia inevitable de los procesos evolutivos, ya que la selección natural, aplicada a lo largo de muchos eventos y a distintas escalas temporales y espaciales, genera múltiples estructuras que realizan funciones similares, aumentando la adaptabilidad de los organismos frente a cambios en su entorno. El concepto de valor se refiere a las limitaciones fenotípicas heredadas que influyen en la selección de acciones y respuestas neuronales, fundamentales para el desarrollo del cerebro. Estas limitaciones se derivan de estructuras y circuitos neuronales seleccionados durante la evolución, como los reflejos y las características morfológicas que guían el comportamiento. El valor no debe confundirse con la categorización, ya que es solo una precondición para una respuesta conductual, pero no suficiente para reconocer detalles específicos del entorno. Los sistemas de valores neuronales, como los que regulan el sueño y la vigilia, envían señales a todo el cerebro para influir en la actividad neuronal y ajustar las respuestas a eventos importantes. En los vertebrados superiores, la evolución ha dado lugar a sistemas de valores modificables, lo que permite una respuesta más flexible ante estímulos imprevistos. Estos sistemas se ajustan durante la experiencia, facilitando una rica gama de conductas.
Las interacciones entre estos sistemas modulan el comportamiento, la memoria y las respuestas emocionales, vinculando estrechamente valores y emociones. Finalmente, los valores evolucionados limitan las respuestas del cerebro, pero también permiten la categorización de entornos impredecibles, lo que es esencial para la supervivencia de las especies. La selección somática se ve influenciada por estos valores, lo que garantiza la adaptabilidad frente a nuevos desafíos, preparando el cerebro para enfrentar contingencias no previstas en el pasado. Memoria no representacional. La memoria es un proceso fundamental en el cerebro relacionado con la conciencia. Comúnmente se considera que la memoria almacena información en forma de representaciones, pero esta visión puede no ser precisa. En lugar de tratarse de una representación exacta, la memoria puede ser vista como un sistema dinámico influenciado por la selección, capaz de repetir o suprimir actos físicos o mentales. Esta perspectiva es diferente a la idea de que el cerebro actúa como una computadora que almacena representaciones de manera precisa. En lugar de estar organizada de forma rígida, la memoria cerebral se adapta y cambia con el tiempo según las experiencias y el contexto. La memoria no necesita almacenar representaciones codificadas de manera exacta. En lugar de replicar eventos previos, el cerebro se adapta a través de alteraciones sinápticas que permiten repetir actos pasados en contextos nuevos. Esta memoria es más como una respuesta flexible a las señales que se presentan, y no una repetición exacta de lo vivido. En este proceso, la memoria actúa como una forma de recategorización dinámica, adaptándose constantemente y permitiendo la recreación de actos pasados bajo nuevas condiciones. La corteza cerebral por sí sola no puede gestionar toda la categorización perceptual y el control motor. Esta tarea recae en una estructura llamada mapa global, que conecta el movimiento y las impresiones sensoriales con el hipocampo, los ganglios basales y otras áreas cerebrales. Un mapa global es dinámico y contiene múltiples mapas locales que interactúan con otras regiones cerebrales. Estos mapas no solo correlacionan sensaciones, sino que también incluyen respuestas motoras, lo que permite que la percepción se vea influenciada por la acción y viceversa. La categorización perceptual no depende solo de áreas sensoriales corticales, sino también de la actividad motora continua que ajusta y actualiza estos mapas. Los mapas globales están relacionados con la memoria, ya que los cambios sinápticos que ocurren en ellos permiten la repetición de acciones aprendidas. Este proceso no implica almacenar atributos fijos como en las computadoras, sino una recategorización constante que se basa en ensayos continuos y la actividad motora. La memoria en los mapas globales se forma a partir de la actividad dinámica que organiza las vías neuronales relacionadas con conductas pasadas. El cerebro no depende de representaciones codificadas para formar una memoria dinámica. Esta capacidad se basa en características propias de un sistema seleccional que permite la alteración de circuitos neuronales mediante la selección de sinapsis. Esta selección es influenciada por la experiencia y la actividad de sistemas de valores, como los núcleos colinérgicos. La memoria se genera de manera dinámica a partir de subconjuntos de circuitos neuronales, los cuales son degenerados, es decir, diferentes circuitos pueden activar respuestas similares. Los recuerdos no están asociados con un conjunto específico de cambios sinápticos, sino con patrones de respuesta adaptativos que pueden variar en cada repetición. La memoria no es un proceso replicativo, sino recategórico, donde las experiencias previas y los cambios sinápticos constantes forman recuerdos que pueden asociarse con otras acciones o estímulos. Existen múltiples sistemas de memoria en el cerebro que abarcan desde las percepciones sensoriales hasta el lenguaje. Aunque estos sistemas varían, la memoria es resultado de la interacción dinámica entre factores como sinapsis, bioquímica y actividad conductual. Gracias a la degeneración de los circuitos neuronales, el cerebro mantiene la capacidad de repetir acciones similares a pesar de cambios en los contextos o las vías neuronales involucradas.
Esta propiedad proporciona una notable estabilidad a la memoria, garantizando su robustez ante alteraciones en los circuitos o el entorno. Para entender cómo funciona la memoria no representacional, podemos usar la analogía de un glaciar en la cima de una montaña. El glaciar se funde y se congela según las condiciones climáticas, lo que genera arroyos que alimentan un lago en el valle. Este lago representa el resultado neuronal que lleva a una acción repetida, similar a un recuerdo. Aunque las condiciones cambien y los arroyos se formen de manera diferente, el resultado final sigue siendo el mismo. Si se producen nuevos cambios en el clima, se pueden formar otros arroyos que alimenten nuevos lagos, o incluso crear conexiones entre los lagos existentes. En este caso, las señales entrantes representan los cambios en el clima, el cambio sináptico es el proceso de fusión y congelación, y la neuroanatomía se compara con el terreno y las rocas del valle. Esta analogía muestra cómo una acción se puede repetir sin un código específico. En el cerebro, la memoria funciona de manera dinámica y no representacional, sin un límite de capacidad definido. La memoria es creativa y adaptativa, permitiendo que la percepción y el recuerdo se influyan mutuamente. La memoria biológica es una de las bases de la conciencia, ya que es un proceso dinámico y asociado a la creatividad, en lugar de ser simplemente replicativo. De la percepción a la memoria, el presente recordado. La conciencia se divide en primaria y de orden superior. La conciencia primaria, presente en animales con estructuras cerebrales similares a las humanas, les permite construir escenas mentales, aunque carecen de lenguaje y simbolismo. La conciencia de orden superior, que se desarrolla en los humanos, involucra un sentido de identidad y la capacidad de construir escenas pasadas y futuras. Para comprender la conciencia primaria, es necesario entender los procesos neuronales subyacentes, como la categorización perceptual, el desarrollo de conceptos, la memoria categórica y la actividad de reentrada. Estos mecanismos permiten que los animales construyan una escena presente recordada, enlazando las situaciones inmediatas con sus experiencias pasadas guiadas por valores. La neurociencia moderna enfrenta el desafío de explicar los mecanismos cerebrales de la conciencia, que dependen de la integración de estos procesos a diferentes niveles de organización cerebral. La conciencia se distingue en primaria y de orden superior. La conciencia primaria permite a los animales generar escenas mentales que integran diversas informaciones para guiar su conducta, aunque sin un lenguaje ni una capacidad simbólica completa. La conciencia de orden superior, que solo los humanos tienen plenamente desarrollada, se basa en la conciencia primaria y está acompañada de un sentido de identidad y la capacidad de conectar escenas presentes y pasadas. Para explicar la conciencia primaria, es necesario entender procesos neuronales como la categorización perceptual, que permite clasificar señales en categorías útiles, y el desarrollo de conceptos que abstraen características comunes de diversas percepciones. También son importantes la memoria, que permite repetir o suprimir actos, y los sistemas de valores, que influyen en la formación y retención de recuerdos, especialmente los ligados a experiencias significativas. Estos mecanismos son esenciales para comprender cómo se forma la conciencia primaria. La reentrada es un proceso esencial para la integración de la información en el cerebro. Consiste en el envío recursivo y paralelo de señales entre distintos mapas cerebrales, lo que permite la coordinación de diversas funciones, desde la percepción hasta la conciencia. Este proceso no solo vincula mapas de la corteza cerebral dedicados a diferentes aspectos de una misma modalidad, como la visión, sino que también conecta mapas especializados en distintas modalidades, como el color, el movimiento y la forma. La reentrada garantiza que, a pesar de la diversidad de información, se cree una escena coherente en la conciencia, ya que sincroniza y coordina la actividad de grupos neuronales distribuidos. La reentrada permite, así, que diversos mapas funcionalmente segregados se integren en una experiencia unificada,
sin la necesidad de un control centralizado, y desempeña un papel crucial en la construcción de la conciencia. El surgimiento de la conciencia primaria se relaciona con el desarrollo de sistemas corticales que permiten la categorización perceptual y la memoria conceptual, los cuales fueron fundamentales durante la evolución. En una etapa evolutiva intermedia, se produjo una conexión anatómica clave entre áreas corticales responsables de la percepción y áreas dedicadas a la memoria. Esta conexión, mediada por la reentrada, permite la integración de señales sensoriales y la formación de una escena consciente, en la que los estímulos perceptuales se correlacionan con la memoria y valores previos. La conciencia primaria depende de la capacidad para integrar experiencias pasadas con el presente inmediato, creando lo que se denomina un presente recordado. Este proceso permite a los seres vivos conectar eventos y señales a través de la memoria, lo que les da una ventaja adaptativa al posibilitar una respuesta más selectiva y adaptativa frente a estímulos complejos. La evolución de este sistema de reentrada proporcionó una base neuroanatómica para la conciencia, y en los humanos, facilitó la continuidad de la identidad personal a través de la integración dinámica de experiencias pasadas y presentes. Lidiar con el exceso, la hipótesis del núcleo dinámico. La conciencia se caracteriza por ser unificada, es decir, cada estado consciente forma un todo indivisible y diferenciada, ya que existen una gran cantidad de estados conscientes distintos que generan diferentes consecuencias conductuales. Estos dos aspectos fundamentales de la conciencia, la integración y la diferenciación, también se reflejan en los procesos neuronales subyacentes. Para entender cómo se realizan estos procesos en el cerebro, se propone una hipótesis, la del núcleo dinámico, que sugiere que la actividad de grupos de neuronas es especial debido a su capacidad para integrar de manera coherente la información y diferenciarla de manera altamente compleja. Con esta hipótesis, se establecen criterios específicos para diferenciar los procesos neuronales relacionados con la conciencia de los que no lo están. Integración y reentrada. Para comprender cómo se logra la integración de la experiencia consciente, se introduce el concepto de agrupación funcional. La integración de áreas distribuidas del cerebro, en menos de un segundo, es posible gracias al mecanismo de reentrada en el sistema talamocortical. Este proceso resuelve el problema del enlace, que se refiere a cómo el cerebro une diferentes estímulos en una experiencia consciente unificada. A través de simulaciones numéricas, se demuestra cómo la integración neuronal permite que los elementos distribuidos del cerebro se conecten de manera rápida y efectiva, lo que a su vez produce una experiencia consciente coherente y unificada. Esto se observa, por ejemplo, al conducir, donde diferentes estímulos visuales y sensoriales se combinan para formar una escena consciente continua y cambiante. El estudio de la integración de señales neuronales en el sistema nervioso central ha sido complicado, ya que las técnicas actuales tienen limitaciones en cuanto al número de neuronas que pueden analizarse simultáneamente. Las simulaciones numéricas han permitido estudiar la actividad de grandes poblaciones de neuronas y analizar los patrones de descarga de miles de ellas. Estas simulaciones también han permitido experimentar con perturbaciones difíciles de replicar en entornos reales. Una de las soluciones planteadas en los modelos a gran escala es la reentrada, que facilita la integración de señales de diferentes áreas cerebrales funcionalmente segregadas. En este modelo, las áreas visuales responden a diferentes propiedades de los estímulos, como forma, color y movimiento. A través de la reentrada, estas áreas interactúan entre sí, permitiendo la integración de las señales de manera coherente y rápida. Los modelos fueron puestos a prueba en tareas que requerían la integración de diferentes señales, como la discriminación de colores y formas. A medida que el modelo se entrenaba, alcanzaba respuestas precisas. El proceso de reentrada permite que las respuestas de neuronas distribuidas se sincronicen, alcanzando una integración rápida y coherente, lo que es fundamental para generar respuestas discriminatorias precisas.
Sin embargo, cuando se presentan demasiados objetos, surgen errores de conjunción, donde las propiedades de diferentes objetos se mezclan. Estos errores reflejan dificultades en la correlación temporal a corto plazo entre áreas del cerebro. Estas simulaciones ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo la reentrada puede resolver el problema del enlace, pero también sugieren que el proceso de integración tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de información que puede manejarse sin error. El análisis de los procesos neuronales y su integración es crucial para comprender cómo se genera la conciencia. Se define la integración neuronal como la interacción interna más fuerte entre ciertos elementos del sistema, comparado con su interacción con otros elementos. Este fenómeno se denomina agrupación funcional, y su medición debe considerar tanto la cohesión interna como el aislamiento externo de los grupos neuronales. Para identificar estos agrupamientos, se utiliza una medida de agrupamiento funcional, que evalúa la intensidad de la interacción dentro de un subconjunto neuronal en relación con el resto del sistema. Para evaluar la integración de un sistema neuronal, se recurre a la entropía estadística, que mide la incertidumbre o variabilidad en el sistema. La entropía se reduce cuando los elementos del sistema interactúan entre sí, indicando una mayor integración. La dependencia estadística de un subconjunto de elementos se mide utilizando la integración y la información mutua, permitiendo identificar la relación entre diferentes partes del sistema. Un alto índice de agrupamiento refleja la existencia de una agrupación funcional, un conjunto de elementos que interactúan fuertemente entre sí y débilmente con el resto del sistema. La aplicación de esta medida ha sido exitosa en estudios neurofisiológicos, como en imágenes de TEP de sujetos con esquizofrenia. Estos estudios permiten observar agrupaciones funcionales y las diferencias entre sujetos normales y esquizofrénicos, lo que podría ofrecer una nueva vía para el diagnóstico de la enfermedad. La técnica también ha demostrado que la reentrada entre diferentes áreas cerebrales es un mecanismo clave para la integración rápida en el sistema talamocortical. Sin embargo, los desafíos técnicos actuales requieren mejorar las herramientas de imagen para observar relaciones funcionales a escalas de tiempo más cortas, cruciales para entender los procesos conscientes. Conciencia y complejidad. La conciencia es un estado altamente diferenciado, en el que elegimos un estado consciente particular entre millones de opciones posibles, cada uno con distintas consecuencias conductuales. Esta elección implica una reducción de incertidumbre, lo que conlleva una gran cantidad de información. Los procesos neuronales que sostienen la conciencia también deben ser altamente diferenciados e informativos. Para evaluar el contenido de información de estos procesos, se debe adoptar la perspectiva del sistema neuronal y sus elementos constitutivos. Este enfoque permite medir lo que se denomina complejidad neuronal, que es una estimación del grado de diferenciación de un proceso neuronal. La conciencia y la complejidad están profundamente conectadas. Un aspecto clave de la experiencia consciente es su capacidad para diferenciar entre millones de estados conscientes posibles, cada uno con respuestas conductuales únicas. Este nivel de diferenciación genera información al reducir la incertidumbre entre alternativas, como en el caso de elegir una palabra o recordar una imagen o sensación. La capacidad para distinguir entre estos estados es lo que constituye la información. La medida de esta diferenciación en el cerebro se realiza a través de la complejidad neuronal, que evalúa el grado en que los patrones de actividad neuronal son informativos. Para medir la información generada por un proceso neuronal integrado, se utilizan los fundamentos estadísticos de la teoría de la información, que permiten evaluar la reducción de incertidumbre en un sistema. Aunque se han planteado controversias al aplicar esta teoría en biología, se puede usar para caracterizar objetivamente el cerebro sin recurrir a códigos neuronales precisos o a un observador externo. Mediante estas herramientas estadísticas, se pueden identificar diferencias significativas dentro de un sistema neuronal,
evaluando el grado de diferenciación y el contenido informativo de los procesos neuronales. Un método útil para medir las diferencias dentro de un sistema neuronal es tratar al sistema como su propio observador. Al dividirlo en partes y estudiar cómo una parte influye en la otra, se puede medir la información mutua, que refleja las interacciones estadísticas entre los elementos del sistema. Este enfoque permite entender cómo los cambios en el estado de una parte del sistema pueden influir en el resto, lo que se mide a través de la información mutua entre las diferentes secciones del sistema neuronal. La complejidad de un sistema neuronal se define por el grado en que sus elementos interactúan entre sí y su capacidad para adoptar diversos estados. Esto se mide calculando la información mutua entre los subconjuntos de elementos dentro del sistema y el resto del mismo. Un sistema neuronal con alta complejidad tiene una alta especialización funcional, donde sus partes hacen cosas distintas pero interactúan de manera significativa. En contraste, sistemas con baja complejidad son aquellos con elementos no integrados o no especializados, como en los gases o cristales. El análisis de la corteza cerebral en diferentes estados, como la de un cerebro envejecido, inmaduro o adulto normal, muestra variaciones en su complejidad. En un cerebro envejecido, las conexiones neuronales se reducen, lo que lleva a una baja complejidad, ya que los grupos de neuronas funcionan de manera independiente. En un cerebro inmaduro, la alta sincronización de las neuronas refleja una baja complejidad, pues no hay diferenciación funcional. En un cerebro adulto normal, la conectividad entre neuronas es más compleja y dinámica, mostrando una alta complejidad donde los grupos neuronales interactúan de manera diferenciada y sincronizada. La complejidad de un sistema neuronal también depende de factores neuroanatómicos, como las conexiones locales densas y las interacciones heterogéneas entre los grupos neuronales. A través de la modulación de la actividad neuronal, como en el sueño de ondas lentas, se puede observar una disminución de la complejidad debido a la sincronización de las neuronas. Sin embargo, durante la vigilia, la mayor variabilidad en el patrón de disparos neuronales aumenta la complejidad, lo que refleja una mayor capacidad del cerebro para elegir entre una variedad de estados coherentes. El análisis realizado demuestra que un alto grado de complejidad es necesario para que un proceso neuronal sustente la experiencia consciente. Se sostiene que en estados cerebrales como el sueño de onda lenta o los ataques epilépticos, la complejidad neuronal es baja, lo que impide la experiencia consciente. La complejidad, definida como una medida de la información mutua entre los elementos de un sistema, debe implicar la interacción heterogénea de muchas partes. Para que algo sea complejo, debe ser a la vez ordenado y desordenado, variable y constante, lo que distingue los sistemas biológicos de los artificiales, como los circuitos de ingeniería. En el caso del cerebro, la complejidad se origina en la especialización funcional e integración de elementos, lo que permite la adaptación y selección. Este enfoque de complejidad puede aplicarse a otros sistemas biológicos y plantea la pregunta de si se puede extender a patrones temporales en sistemas dinámicos complejos. La complejidad en el cerebro proviene de su capacidad para integrar y segregar funciones, un equilibrio que permite que los procesos neuronales sostengan la experiencia consciente. Aunque el cerebro puede generar conciencia de manera intrínseca, sin estímulos externos, el desarrollo y la adaptación de sus circuitos a las demandas del entorno es fundamental. Las interacciones entre el cerebro y el entorno aumentan la complejidad neuronal. Esta complejidad se refleja en la forma en que los estímulos externos modulan las señales internas, amplificando la información intrínseca que ya está almacenada en el cerebro debido a experiencias previas. El análisis de la concordancia de complejidad muestra que la relación entre la información externa e interna depende de la experiencia previa del cerebro con estímulos similares. La adaptación del cerebro a un entorno complejo, mediante procesos de selección natural y neuronal, aumenta su complejidad y permite generar procesos neuronales capaces de sostener la experiencia consciente,
incluso en estados aislados como las ensoñaciones. ¿Dónde se ata el nudo? La hipótesis del núcleo dinámico. La hipótesis del núcleo dinámico sostiene que la experiencia consciente depende de un grupo específico de neuronas que forman una agrupación funcional caracterizada por fuertes interacciones mutuas durante cientos de milisegundos. Esta agrupación, que está altamente diferenciada, permite la integración continua de información, y su actividad es crucial para la conciencia. La hipótesis predice que, para que se genere la experiencia consciente, las interacciones neuronales deben ser rápidas y fuertes, y la actividad neuronal debe ser lo suficientemente diferenciada para evitar la homogeneidad o la hipersincronía, condiciones que pueden llevar a la pérdida de conciencia. Además, las tareas conscientes requieren la activación de diversas regiones cerebrales, aunque no necesariamente se limitan al sistema talamocortical. El cerebro no contribuye en su totalidad a la experiencia consciente. Aunque la actividad de ciertas regiones, como la corteza cerebral y el tálamo, es más relevante, no toda la actividad neuronal está relacionada con la conciencia. La rivalidad binocular y los estudios de actividad neuronal demuestran que muchas neuronas responden a estímulos que no son percibidos conscientemente. Las áreas superiores del cerebro son las que, en su mayoría, se correlacionan con la percepción consciente. A menudo, las rutinas automáticas y los procesos neuronales rápidos no requieren conciencia directa. Además, aunque todo el cerebro puede estar anatómicamente conectado, las interacciones rápidas y fuertes entre neuronas son clave para la formación de estados dinámicos coherentes, especialmente en el sistema talamocortical, lo que resalta la importancia de ciertas interacciones neuronales para la experiencia consciente. La conciencia no se puede explicar simplemente por características locales de las neuronas ni por su actividad en una ubicación específica. La integración y diferenciación de las experiencias conscientes se deben a procesos neuronales distribuidos en lugar de a propiedades locales. La hipótesis plantea que la experiencia consciente depende de grupos neuronales que forman parte de una red funcional distribuida. Estos grupos interactúan de manera continua y rápida a través de conexiones talamocorticales, alcanzando un alto grado de integración en milisegundos. Para sostener la conciencia, esta agrupación debe ser altamente diferenciada, lo que implica una complejidad significativa. El concepto de núcleo dinámico describe este proceso, donde los grupos neuronales no están limitados a una ubicación fija, sino que están distribuidos y cambiando constantemente. La conciencia no depende de un conjunto estático de áreas cerebrales, sino de interacciones funcionales dinámicas. La conciencia se entiende mejor como un proceso, no como una cosa, y esta idea es clave para comprender el concepto del núcleo dinámico. Este núcleo es una agrupación funcional de neuronas con interacciones fuertes que no se pueden dividir, creando una experiencia unificada. Así, la conciencia es integrada, privada y coherente, ya que los cambios dentro del núcleo afectan a todo el sistema, mientras que los del entorno exterior no lo hacen. El núcleo dinámico también refleja una alta diferenciación de los estados conscientes, permitiendo que cada uno represente una cantidad significativa de información. Esto se debe a la complejidad de las interacciones neuronales, que generan cambios significativos en el estado del núcleo. La experiencia consciente está organizada de tal manera que los elementos neurales del núcleo interactúan para formar una red funcional altamente especializada. La información en la conciencia se distribuye eficazmente entre diferentes regiones cerebrales, lo que aumenta la capacidad de acceder globalmente a diversas partes del cerebro. Este acceso se ve facilitado por las interacciones talamocorticales y corticocorticales, las cuales permiten que se generen asociaciones nuevas y flexibles. La conciencia permite que las personas respondan a nuevas situaciones al aprender asociaciones inesperadas, lo que es adaptativo para enfrentar un mundo lleno de novedades. La conciencia tiene una capacidad limitada para retener información,
como se muestra en la dificultad de mantener varios elementos al mismo tiempo. Aunque algunos consideran que la conciencia tiene una capacidad de información extremadamente baja, esta limitación está relacionada con la integración de los estados conscientes. La capacidad informativa de la conciencia no depende de la cantidad de información que pueda contener, sino de la cantidad de estados conscientes que se descartan al experimentar un estado particular. La información en la conciencia se genera a través de interacciones rápidas entre los diversos procesos del sistema, lo que permite un alto grado de informatividad en fracciones de segundo. Esta limitación también está vinculada a los mecanismos neuronales responsables de la integración rápida en el núcleo dinámico. La naturaleza serial de la experiencia consciente, en la que los pensamientos o estados conscientes ocurren de manera consecutiva, está asociada a la evolución temporal del núcleo dinámico. La conciencia sigue una trayectoria única y las decisiones conscientes solo pueden producirse una a la vez, lo que se refleja en los fenómenos psicológicos como el periodo refractario. Aunque es posible que en ciertos casos se divida la conciencia para realizar tareas paralelas, esto comprometería la integración de los procesos. La conciencia es, por lo tanto, un proceso continuo pero cambiante, en el que los estados conscientes se mantienen coherentes pero cambian rápidamente. Este proceso de integración neuronal ocurre en milisegundos, lo que permite una gran cantidad de información en un corto tiempo, gracias a las interacciones de reentrada en las conexiones cerebrales. La hipótesis del núcleo dinámico plantea varias predicciones y preguntas experimentales relacionadas con la conciencia y la actividad neuronal. Una de las predicciones más destacadas es que durante actividades cognitivas conscientes, se debería observar una fuerte interacción entre grupos neuronales distribuidos en el cerebro. Estos cambios en la conectividad neuronal pueden ser registrados mediante técnicas neurofisiológicas como la IRMF, el EEG o el MEC, lo que permitiría evaluar cómo se distribuyen y conectan las poblaciones neuronales en función de la conciencia. Esto abre varias preguntas sobre cómo las regiones cerebrales interactúan entre sí durante la conciencia y si existen diferencias en las composiciones del núcleo dinámico dependiendo de la actividad consciente. Además, plantea la posibilidad de que condiciones patológicas como la esquizofrenia puedan reflejar anormalidades en este núcleo dinámico. La hipótesis también predice que la complejidad del núcleo dinámico debe correlacionarse con el estado consciente de una persona. Se espera que durante la vigilia y el sueño REM, cuando estamos conscientes, la complejidad neuronal sea mucho mayor que en los estadios de sueño profundo donde no somos conscientes. También se anticipa que las conductas automáticas implican procesos neuronales de menor complejidad que las conductas conscientes controladas. La relación entre la complejidad del núcleo dinámico y el desarrollo cognitivo es otra área de interés, sugiriendo que a medida que aumenta la capacidad de discriminación, la complejidad neuronal también lo hace. Estas ideas pueden ser contrastadas experimentalmente mediante investigaciones que analicen la agrupación funcional y la complejidad neuronal en diferentes estados de conciencia. Desatar el nudo. La hipótesis del núcleo dinámico permite formular una explicación operativa sobre lo que distingue la actividad neuronal asociada con la experiencia consciente. Esta hipótesis ayuda a comprender cómo se explican propiedades fundamentales de la conciencia en términos neuronales, destacando la reentrada como el mecanismo básico que organiza las percepciones y genera una experiencia unificada. Al aplicar esta perspectiva a los qualia, se propone que estos son discriminaciones de alto nivel entre los estados del núcleo dinámico, siendo profundamente integrados e informativos. También se examinan cómo la organización del núcleo influye en las propiedades fenomenológicas de los qualia. Finalmente, se analiza la relación entre lo consciente y lo inconsciente, detallando cómo las interacciones entre el núcleo y las rutinas automáticas clarifican el papel de la conciencia en procesos como el aprendizaje y la memoria. Qualia y discriminación. El problema de los qualia,
que son las cualidades específicas de la experiencia subjetiva como el color, el dolor o el sonido, sigue siendo un desafío en la ciencia de la conciencia. Se sostiene que para experimentar qualia es necesario tener un cuerpo y cerebro que sustenten procesos neuronales, pero ninguna teoría puede reemplazar la experiencia directa de un quale. Cada experiencia consciente representa un quale único, asociado a un estado específico del núcleo dinámico, que se diferencia de miles de otros estados dentro de un vasto espacio neuronal. Los qualia son discriminaciones de alta dimensionalidad, desarrollándose a partir de discriminaciones multimodales centradas en el cuerpo y las primeras experiencias del recién nacido. El misterio de los qualia sigue siendo un tema central en la filosofía de la conciencia, donde se cuestiona cómo las percepciones subjetivas se relacionan con la actividad neuronal, como se ilustra en la paradoja de por qué ciertos estímulos neuronales generan una experiencia consciente, mientras que otros no. La percepción del color está asociada a un espacio cromático perceptual que se organiza en varios ejes, principalmente en pares opuestos como rojo-verde, azul-amarillo y claridad-oscuridad. Los colores se pueden categorizar según estos ejes y algunas categorías derivadas. La discriminación de colores no se basa solo en la longitud de onda de la luz reflejada por los objetos, sino en una comparación entre la luz de un objeto y la de sus vecinos, lo que permite fenómenos como la constancia del color. Los avances en la neurofisiología de la visión del color han identificado 3 tipos de fotorreceptores retinianos, cada uno sensible a diferentes longitudes de onda, y se ha descubierto que las neuronas en el núcleo geniculado lateral y en la corteza visual procesan y responden a colores opuestos. En áreas superiores, como la corteza IT, ciertas neuronas discriminan entre colores, y lesiones en áreas específicas pueden afectar esta percepción. A través de un modelo conceptual, se ha propuesto que las neuronas en la retina y la corteza visual construyen progresivamente la percepción del color, con grupos neuronales especializados en diferentes colores. Este modelo explica cómo el cerebro discrimina entre miles de colores y cómo se relacionan las tasas de descarga neuronal con la percepción consciente del color. ¿Un grupo neuronal, un quale? Una forma de abordar el problema de los qualia es suponer que cada quale se representa a través de un grupo de neuronas, e incluso una sola neurona podría ser suficiente. Según esta hipótesis, un grupo específico de neuronas representaría la percepción de un color particular, como el rojo, y su descarga correspondería a la experiencia de ese color. Sin embargo, esta visión presenta complicaciones. No está claro cuántos grupos neuronales serían necesarios para representar todos los colores o sensaciones posibles, lo que lleva a la pregunta de cuántos qualia existen realmente. A lo largo de la historia, se ha intentado identificar estos átomos de la conciencia, pero los esfuerzos han sido infructuosos. Más allá de las dificultades para asignar grupos neuronales a los qualia, el principal problema radica en entender por qué la descarga de ciertas neuronas genera una sensación subjetiva y otras no, y cómo se produce esta transformación. La hipótesis de un grupo neuronal, un quale, no ofrece respuestas satisfactorias a estos interrogantes, lo que deja abiertas varias cuestiones sobre la naturaleza de la percepción consciente. La cuestión de los qualia puede entenderse mejor al considerar la hipótesis del núcleo dinámico, que sostiene que la experiencia consciente proviene de un grupo extenso y cambiante de neuronas, conocido como núcleo dinámico. Este núcleo se forma rápidamente a través de interacciones neuronales y no está limitado a un grupo específico de neuronas. A diferencia de otros modelos, en este caso, la experiencia consciente se refiere a la actividad de todo el núcleo dinámico, no solo de un grupo específico. Este espacio neuronal de referencia incluye múltiples dimensiones, como las relacionadas con el color, la forma, el movimiento, entre otras, y depende de la actividad integrada de grupos neuronales especializados en distintas funciones. La complejidad de este modelo radica en que, para que se produzca una experiencia consciente,
deben estar involucrados diversos grupos neuronales. La sensación del color rojo, por ejemplo, no depende solo de las neuronas que responden a este color, sino de la interacción entre estos grupos y otros que participan en la discriminación de diferentes estímulos, como la forma o el movimiento de los objetos. Esto implica que la discriminación consciente de un estímulo solo es posible cuando varios grupos neuronales forman parte de un mismo espacio de referencia, lo que permite la percepción diferenciada de una vasta gama de estados conscientes posibles. Por lo tanto, la experiencia subjetiva de un quale, como el color rojo, se genera en el contexto de una integración neuronal compleja y no de la actividad de un solo grupo neuronal. Cada punto en el espacio n-dimensional definido por el núcleo dinámico corresponde a un estado consciente, y una secuencia de estos puntos define una trayectoria temporal de estados conscientes. Cada estado consciente debe considerarse un quale, desde los más simples, como percibir el rojo o el dolor, hasta los más complejos, como pensar en Viena. La percepción, ya sea de un color o de una escena, se distingue de otros estados conscientes, y su significado se define por las posibilidades descartadas. La conciencia, por tanto, es informativa. Un corolario adicional es que el espacio neuronal n-dimensional tiene una métrica que describe la cercanía o lejanía entre los estados conscientes, dependiendo de las interacciones neuronales que los constituyen. Los estados conscientes relacionados, como el rojo y el azul, están más cercanos que otros más disímiles, como el rojo y el sonido de una trompeta. Este espacio sigue una cierta estructura geométrica basada en las interacciones neuronales del núcleo dinámico, que define distancias precisas entre las diferentes modalidades sensoriales. Este espacio neuronal también se ve afectado por la prominencia de ciertas experiencias, como las visuales, que dominan la conciencia. La corteza cerebral dedica una gran proporción de su actividad a la visión, y las dimensiones sensoriales tienen mayor peso en la determinación del estado consciente que las dimensiones asociadas al pensamiento. La diferencia en la tasa de disparo neuronal entre las áreas sensoriales y la corteza prefrontal implica que los cambios en las áreas sensoriales tienen un mayor impacto en el estado consciente que los cambios en las áreas relacionadas con el pensamiento. El significado de los qualia, como el rojo o el azul, no se define solo por la respuesta neuronal a estos colores, sino por el contexto proporcionado por la actividad de todos los grupos neuronales que forman parte del núcleo dinámico en un momento dado. El tiempo es esencial para dar vida a este proceso, ya que la descarga de neuronas en tiempo real especifica un punto dentro del espacio neuronal n-dimensional. Cuando se perciben cambios de color, como del rojo al azul, la retina primero responde con una disminución o aumento en la tasa de descarga de los fotorreceptores, lo que desencadena una serie de activaciones neuronales que categorizan el color azul. Sin embargo, solo la activación dentro del núcleo dinámico permite que esta experiencia se convierta en conciencia. La participación causal de todo el núcleo dinámico es necesaria para generar los qualia relacionados con la percepción del color. Los grupos neuronales responsables de la respuesta al rojo o al azul forman parte de una agrupación funcional más amplia, donde una perturbación en un grupo neuronal afecta rápidamente al resto de la agrupación debido a las interacciones de reentrada. Estas interacciones permiten que los cambios en un grupo neuronal se propaguen rápidamente a través de todo el sistema. Las simulaciones computacionales muestran cómo una perturbación local puede afectar al sistema completo en cuestión de milisegundos. La actividad continua y las conexiones dependientes de voltaje permiten que este proceso sea efectivo. En términos funcionales, esto significa que una pequeña perturbación en el núcleo dinámico puede cambiar el estado integrado del sistema y generar un recuerdo específico, ligando la percepción consciente y la memoria dentro del mismo proceso. El núcleo dinámico neuronal cambia a lo largo del tiempo, evolucionando con la experiencia consciente y adaptándose a nuevas dimensiones de discriminación.
Inicialmente, la conciencia primaria está vinculada al cuerpo y a funciones corporales de las que rara vez somos conscientes. A medida que se acumulan más experiencias, estas se categorizan según el proto-yo, el primer espacio de referencia que se forma basado en el cuerpo. Este proceso de discriminación también involucra valores y categorías vinculadas a los recuerdos. En etapas posteriores, cuando el lenguaje y la conciencia de orden superior se desarrollan, el yo se convierte en algo diferenciable y nombrable, permitiendo una integración de la experiencia pasada y futura. Este proceso continúa ampliando las dimensiones del espacio neuronal, aumentando la capacidad para discriminar y nombrar los qualia, los estados conscientes que constituyen la percepción de cada individuo. Lo consciente y lo inconsciente. Los procesos inconscientes, como las rutinas motoras, cognitivas y los recuerdos, influyen significativamente en la experiencia consciente. Estos procesos se mantienen fuera de la conciencia, pero interactúan con el núcleo dinámico, afectando nuestra experiencia consciente. Las subrutinas neuronales, como las motoras y cognitivas, participan en estos procesos y pueden integrarse para formar bucles sensomotores. Aunque algunos procesos permanecen fuera del alcance del núcleo dinámico, como los que regulan funciones corporales, otros están en contacto constante con la conciencia y se ven influenciados por ella. Estos procesos inconscientes son importantes, aunque muchas veces inaccesibles para el control consciente, excepto a través de técnicas como la biorealimentación. La conciencia y los procesos inconscientes no están completamente separados, sino que interactúan continuamente. La dificultad de comprender algunos aspectos de la cognición inconsciente impide proponer explicaciones definitivas, pero se puede ofrecer un marco general para estudiar estas interacciones en términos neurofisiológicos. Para entender cómo se relacionan los procesos conscientes e inconscientes, se puede imaginar que el núcleo tiene puertos de entrada y salida, los cuales permiten la interacción con otros grupos neuronales. Estos puertos de salida son responsables de desencadenar procesos neuronales inconscientes, como los que ocurren cuando realizamos acciones motoras. Por ejemplo, al tomar un vaso, se activan diversos procesos neuronales que coordinan movimientos precisos sin que seamos conscientes de ellos. A través de estos puertos, el núcleo se conecta con los circuitos neuronales responsables de estas respuestas automáticas. Aunque las motoneuronas que ejecutan los movimientos no forman parte del núcleo dinámico, las interacciones entre el núcleo y los circuitos motores permiten que las decisiones conscientes generen respuestas motoras sin involucrar directamente al núcleo en el proceso de ejecución. Los puertos de entrada se refieren a cómo los procesos neuronales inconscientes que ocurren en la periferia sensorial pueden influir en el núcleo. Por ejemplo, cuando percibimos una escena visual, se produce una gran actividad neuronal en la retina y otras estructuras sensoriales sin que seamos conscientes de ella. Esta actividad es esencial para ajustar la percepción a las propiedades del entorno, como el color y el movimiento de los objetos. Aunque no somos conscientes de estos procesos de bajo nivel, su influencia puede llegar al núcleo, modificando lo que percibimos conscientemente. Sin embargo, gran parte de esta actividad sensorial permanece aislada a nivel local, similar a cómo las interacciones entre los barcos de una flota son necesarias, pero solo el presidente y su gabinete tienen conocimiento de la posición general. Las neuronas sensoriales que responden a estímulos específicos pueden considerarse puertos de entrada, ya que su descarga, influenciada por la periferia, puede afectar globalmente al núcleo dinámico. Los procesos neuronales inconscientes, tanto sensoriales como motores, influyen en el núcleo mediante los puertos de entrada y salida, y a su vez, el núcleo puede afectar a estos procesos. Existen rutinas neuronales que, aunque no están relacionadas directamente con la periferia sensorial o motora, interactúan con el núcleo. Un ejemplo es el habla. Cuando hablamos, no necesitamos pensar conscientemente en cada palabra o estructura gramatical,
ya que estas rutinas se realizan de manera inconsciente y automática, ayudando a la creación del discurso sin una supervisión consciente constante. Este fenómeno se extiende a otras actividades como escribir, tocar un instrumento o realizar cálculos mentales. Las rutinas y subrutinas neuronales están en contacto con el núcleo, pero no participan directamente en la interacción global del mismo. Aunque no generen consciencia por sí solas, influyen poderosamente en la experiencia consciente. Usando la metáfora de una crisis internacional, el núcleo interactúa como una reunión diplomática, donde las rutinas son como los diplomáticos en contacto con sus gobiernos, influyendo en el resultado final sin intervenir directamente en las discusiones del núcleo. Las rutinas automáticas que interactúan con el núcleo cerebral podrían estar implementadas por bucles polisinápticos. Estos bucles comienzan en el sistema talamocortical, pasan por estructuras como los ganglios basales y el cerebelo y regresan al tálamo. Los ganglios basales, en particular, están organizados en largos bucles unidireccionales, a diferencia del sistema talamocortical, que tiene una organización recíproca. Los ganglios basales actúan de manera independiente entre sí, y sus conexiones no permiten interacciones cruzadas, lo que facilita la realización de rutinas de forma inconsciente y eficiente. Además, aunque el hipocampo juega un rol en la memoria episódica, su función no está tan restringida como la de los ganglios basales. Estudios recientes demuestran que la actividad neuronal en los ganglios basales está organizada de manera que las diferentes rutinas cognitivas no se solapan, permitiendo que ciertos patrones de actividad se activen sin interferencia. Estas rutinas, ya sean motoras o cognitivas, como el habla y el pensamiento, pueden permanecer inconscientes debido a la forma en que los ganglios basales organizan sus bucles paralelos. La activación de una rutina específica solo se comunica al núcleo dinámico cuando es completada, lo que también asegura la secuencialidad en los comportamientos y pensamientos. Los procesos de aprendizaje involucran la conexión de rutinas elementales en secuencias más complejas, como sucede al aprender a tocar una pieza musical. Este proceso puede ocurrir en los ganglios basales o en la corteza, donde el núcleo dinámico juega un papel clave en enlazar las rutinas a través de su capacidad asociativa. Al practicar, las secuencias motoras y cognitivas se integran, facilitando la ejecución automática de tareas complejas. Los mapas globales, que incluyen diversas áreas corticales y estructuras asociadas, permiten que estas rutinas inconscientes se coordinen, creando una secuencia de acciones integradas. Esta organización es fundamental para la construcción de una secuencia eficiente y precisa en el aprendizaje, ya sea motor o cognitivo. Durante el aprendizaje, los fragmentos de conducta se realizan conscientemente hasta convertirse en acciones automáticas a través de la repetición. El núcleo dinámico tiene un acceso privilegiado a los circuitos neuronales, facilitando la jerarquización y el enlace de rutinas separadas. Además, la actividad de los sistemas de valores, como el dopaminérgico, refuerza estos circuitos, optimizando el aprendizaje. La integración de las rutinas facilita el aprendizaje sin esfuerzo consciente. Sin embargo, trastornos como el trastorno obsesivo-compulsivo o la enfermedad de Parkinson muestran cómo alteraciones en estos procesos pueden afectar la ejecución de las rutinas, mostrando la importancia del funcionamiento adecuado de estas redes neuronales para un aprendizaje eficiente y una ejecución fluida de las tareas. El sistema talamocortical puede experimentar desconexiones funcionales o anatómicas, lo que da lugar a agrupaciones neuronales que, aunque activas, no forman parte del núcleo dinámico dominante. Estas agrupaciones, que normalmente se integrarían al núcleo, pueden permanecer aisladas y operar de forma autónoma. Un ejemplo de esto podría ser la ceguera histérica, donde ciertas áreas visuales permanecen activas, pero no se conectan con el núcleo dominante, permitiendo a la persona evitar obstáculos sin ser consciente de ello. La posibilidad de núcleos escindidos plantea preguntas sobre cómo ciertos circuitos neuronales,
como los relacionados con metas pasadas, podrían mantenerse inactivos o autónomos hasta que se fusionen con el núcleo dominante. Estas islas talamocorticales activas podrían explicar fenómenos como los deslices verbales y conductuales, además de contribuir a aspectos del inconsciente psicológico. Sin embargo, aún es necesario investigar más sobre cómo estas agrupaciones funcionales autónomas pueden influir en la conciencia y en los procesos inconscientes. La hora del observador. En esta sección se exploran temas relacionados con la conciencia de orden superior, necesarios para comprender los fundamentos de la experiencia consciente. La relación entre conciencia, lenguaje, pensamiento y los límites del conocimiento se basa en la capacidad de la conciencia de orden superior para desarrollar conceptos como la identidad subjetiva y el tiempo. Esta capacidad es esencial para investigar científicamente las propiedades de la conciencia, aunque, como seres conscientes, no podemos desligarnos completamente de ella. La reflexión sobre el papel del observador científico plantea interrogantes sobre lo que se puede y no se puede esperar de una visión científica de la conciencia. El lenguaje y el yo. En este capítulo se exploran cómo los cambios neuronales asociados con el lenguaje son fundamentales para la aparición de la conciencia de orden superior. El desarrollo del habla y las interacciones sociales permiten la construcción del yo, una entidad que va más allá de la individualidad biológica de los animales. A medida que emerge esta conciencia de orden superior, se abren nuevas posibilidades de pensamiento, incluyendo la capacidad de imaginar y reflexionar sobre el pasado y el futuro. El lenguaje juega un papel esencial en esta transformación, ya que permite la creación de una memoria simbólica que facilita el pensamiento abstracto y la conexión de experiencias pasadas con eventos futuros. El desarrollo del lenguaje en los homínidos implica cambios morfológicos y la aparición de nuevas estructuras cerebrales que permiten la categorización y el uso simbólico del habla. A través de interacciones sociales, las primeras formas de lenguaje surgieron vinculadas a la memoria y la capacidad de conceptualizar objetos, valores y sentimientos. Con el tiempo, los homínidos evolucionaron para crear una sintaxis que estructuró el lenguaje, permitiendo la elaboración de narrativas y la construcción de un yo consciente. Este proceso llevó a una mayor complejidad en la percepción de sí mismo y del mundo. La relación entre el lenguaje y la construcción del yo también está influenciada por teorías opuestas sobre la naturaleza de la subjetividad, el internalismo y el externalismo. El internalismo sostiene que la conciencia subjetiva precede al lenguaje, mientras que el externalismo argumenta que el lenguaje es esencial para la formación del yo. En realidad, ambos enfoques son necesarios para entender cómo la conciencia humana se desarrolla a través de la interacción lingüística y emocional. La capacidad de reflexionar sobre las sensaciones y experiencias se ve enriquecida por el lenguaje, lo que permite una comprensión más profunda de la conciencia humana y de los qualia, o experiencias conscientes, en los seres humanos. El cerebro humano es complejo. Aunque se han logrado avances en neurociencia, no sabemos con precisión qué ocurre cuando pensamos. Las funciones cerebrales que intervienen en el pensamiento son diversas, ocurren en paralelo y tienen una enorme riqueza de asociaciones. Aunque no conocemos todos los detalles, se sabe que los pensamientos se asocian a diversos procesos mentales, como percepciones, emociones, recuerdos y deseos. Estos elementos están interrelacionados, y cada pensamiento está influenciado por experiencias pasadas. Existen dos visiones sobre el pensamiento: la internalista, que considera que los pensamientos son producto de procesos cerebrales internos y conscientes, y la externalista, que sostiene que el lenguaje y las relaciones sociales juegan un papel fundamental en la formación de los pensamientos. Ambas perspectivas tienen validez, ya que el pensamiento humano se basa tanto en la conciencia primaria, percepciones y recuerdos, como en una conciencia más avanzada, facilitada por el lenguaje y el contexto social. El pensamiento no siempre está aislado y suele ir acompañado de imágenes,
percepciones y emociones. Esto ocurre debido a la interacción entre la vida mental primaria, conciencia básica, y la vida mental secundaria, conciencia compleja y reflexiva. Las emociones, los recuerdos y las decisiones que tomamos están influidas por una mezcla de procesos conscientes e inconscientes, y la forma en que el cerebro organiza y maneja estas interacciones es fundamental para nuestra experiencia mental. Prisioneros de la descripción. Este capítulo presenta una reflexión sobre las conclusiones alcanzadas en el libro desde una perspectiva filosófica llamada realismo limitado. La naturaleza no tiene un juez que decida las categorías fuera de la selección natural, y la conciencia es un proceso físico ligado a cada individuo, cuya corporeización es fundamental para nuestras descripciones. Este enfoque exige considerar el desarrollo del cerebro, ya que la epistemología debe basarse no solo en la psicología, sino también en la biología y, específicamente, en la neurociencia. A partir de esta perspectiva, se derivan tres consecuencias filosóficas: el ser precede a la descripción, la selección precede a la lógica, y la acción precede al entendimiento. Aunque la conciencia humana de orden superior, que incluye la capacidad de ser consciente, depende de la emergencia de la capacidad semántica y el lenguaje, la conciencia primaria es esencial para el desarrollo de la conciencia avanzada. Esta conciencia primaria, junto con las interacciones sociales, da origen a un verdadero yo. La capacidad de crear narraciones y ficciones es posible gracias a esta conciencia. El estudio de la conciencia desde un enfoque biológico plantea desafíos, como la dificultad de proporcionar una descripción adecuada de las funciones cerebrales y entender cómo surge la información en la naturaleza. Los estados conscientes tienen una notable capacidad para integrar una gran cantidad de información en poco tiempo. Esta habilidad, producto de millones de años de evolución, no tiene comparación con las invenciones humanas, como los computadores. La información en la naturaleza no apareció de forma arbitraria, sino que surgió de procesos evolutivos relacionados con la selección natural. La cuestión de cuándo apareció la información por primera vez es compleja, ya que implica preguntas sobre si la información puede existir sin un observador consciente y si la naturaleza, sin humanos, puede considerarse informativa. El origen de la información en la naturaleza está vinculado a la evolución de sistemas que procesan información, como el código genético. Sin embargo, no toda manifestación de orden puede considerarse información, debe implicar un intercambio simbólico o una significación. La información, en este sentido, es un concepto biológico que, en los seres humanos, alcanza niveles sofisticados a través del lenguaje y la conciencia de orden superior. La evolución de los sistemas nerviosos complejos permitió la integración rápida de señales, lo que llevó a la construcción de la conciencia, transformando la información en algo subjetivo, es decir, información para alguien. Aunque suele pensarse que el cerebro funciona como un computador, esa comparación resulta limitada. La lógica formal, basada en reglas precisas, permite operaciones mecánicas que los ordenadores ejecutan sin errores, pero el cerebro humano opera de otra manera. Su estructura es única, cambiante y dependiente del contexto, lo que lo convierte en un sistema seleccional más que lógico. Las funciones cerebrales como la percepción o la memoria no siguen instrucciones fijas ni se rigen por códigos predeterminados, sino que surgen de procesos internos de selección. Esta dinámica no puede reducirse a algoritmos. La teoría de la selección de grupos neuronales explica cómo el cerebro reconoce patrones y genera pensamiento sin depender de reglas estrictas. A diferencia de una máquina de Turing, el cerebro crea nuevas formas de razonamiento a partir de su evolución biológica y sus interacciones corporales. De esto se desprende que existen dos modos esenciales de pensamiento, la lógica y el seleccionismo. Ambos son poderosos, pero es la selección, no la lógica, la que originó el lenguaje y la metáfora. La posibilidad de un tercer modo sigue siendo una incógnita filosófica.
La conciencia como proceso físico. La conciencia no pertenece a un reino separado del cuerpo, sino que surge de la organización física del cerebro. Aunque el pensamiento consciente tiene un significado que no se reduce solo a materia o energía, se apoya en procesos materiales. La mente se forma a partir de relaciones complejas entre estructuras corporales y nerviosas, sin necesidad de suponer la existencia de fuerzas ocultas o dominios místicos. No hay una separación absoluta entre mente y materia, ya que ambas están profundamente entrelazadas. El significado consciente nace del cuerpo, del cerebro y del entorno social. Aunque la ciencia no puede captar por completo la riqueza del pensamiento individual, sí puede entender las bases materiales que lo hacen posible. Esta comprensión podría ampliarse mediante nuevas herramientas de observación o incluso con la construcción de sistemas artificiales semejantes a cerebros. A pesar de que la conciencia humana sigue siendo única y no reducible a una simple máquina, su origen físico no contradice su profundidad ni su riqueza simbólica. ¿Prisioneros de la descripción o maestros del significado? Una teoría científica sobre la conciencia puede explicar cómo la materia da lugar a la imaginación, pero nunca reemplazar la experiencia directa, ya que ésta depende del cuerpo y del cerebro propios. Aun si llegáramos a crear un artefacto consciente con lenguaje, no podríamos conocer su vivencia interna. La experiencia cualitativa surge del cuerpo individual, y aunque esa limitación es inevitable, también abre nuevas posibilidades para entender otras formas de categorizar el mundo. Si un sistema radicalmente diferente al nuestro llegara a interpretar la realidad con la misma profundidad, podría ser necesario revisar los límites de nuestra comprensión. El estudio científico puede explicar las bases materiales de experiencias humanas como el arte o la poesía, pero no captar completamente su significado. Estas manifestaciones se apoyan en historias personales, contextos culturales y vivencias únicas, que no pueden ser reducidas a objetos científicos sin perder su riqueza. La conciencia, el lenguaje y la cultura forman un entramado que va más allá de lo medible. La ciencia puede llegar lejos, pero no agotarlo todo. Aun si estamos condicionados por las descripciones, encontramos una forma de libertad en la manera en que nos comunicamos y compartimos sentido a través de las palabras. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el universo de la conciencia, cómo la materia se convierte en imaginación de Gerald Edelman y Giulio Tononi. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en cómo surge la conciencia a partir de procesos materiales del cerebro y cómo esa base física da lugar al pensamiento, al lenguaje y al significado. Queremos agradecer a los autores por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la relación entre mente, cuerpo y experiencia consciente. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.